Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con el enredo jurídico y político por la designación de Jorge Alfonso López, el Gato, como facilitador de paz del gobierno. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es jueves 9 de febrero. Jorge Luis Alfonso López es conocido en el Caribe como el Gato o el Gatico, porque es hijo de Nilce López, a quien conocen como la Gata. La Gata y el Gatico fueron líderes de un clan político y criminal que reinó en Bolívar durante años en alianza con los paramilitares. Jorge Luis, quien fue alcalde en 2004, tiene una condena de 29 años por el asesinato del periodista Rafael Enrique Prince. Desde 2021 cumple esa pena en su casa. Él no fue aceptado en la Justicia Especial para la Paz. El gobierno sí encontró méritos para que Jorge Luis fuera facilitador con grupos armados, que aún no sabemos cuáles son. La polémica ocurre en plena época electoral, donde los López siempre se mueven. Y el impacto de la designación de este preso muestra la complejidad de la estrategia de la paz total. Vamos a revisar los lados clave de esta historia, el político con Laura Ardila, periodista, escritora, que le ha seguido los pasos a los López en Bolívar. Laura, un gusto que vuelvas por acá. Hola Tati, qué dicha estar en este podcast que es tan chévere. Y el lado jurídico con Santiago Rodríguez, el periodista de La Silla, que cubre el conflicto. Santiago, ¿cómo vamos? Todo muy bien, Tati. Es clave no olvidar que hay políticos que matan a los que lo incomodan, y ese es el caso de Jorge Alfonso López, el hijo de la Gata. Laura, ¿nos puedes dar un contexto de Nilce y su hijo y por qué están presos para entender la magnitud de la decisión del gobierno? Claro que sí. Bueno, la Gata está presa por concierto para delinquir. La justicia logró probarle sus relaciones con las autodefensas y su hijo, Jorge Luis Alfonso López, está condenado por el asesinato de Rafael Enrique Prince, que era un periodista magangueleño que en el año 2005 fue acribillado en esa ciudad, que es la segunda ciudad más grande de Bolívar. Recordemos que en ese momento el alcalde de Magangué era justamente Jorge Luis Alfonso López, y la Gata se encontraba en pleno imperio de terror, poniendo los gobernadores del departamento y como dueña del chance en 3 sectores más del Caribe. Y además pues tenían la alcaldía de Magangué. El periódico El Apocalipsis realmente era una hoja de blog que con todo esfuerzo Rafael Enrique Prince hacía y lograba fotocopiar para repartirla entre los magangueleños. Santiago, ¿qué labor tiene un facilitador de paz, que es la figura que el gobierno le otorga a Jorge Alfonso López? Primero hay que decir que este señor estaba en prisión domiciliaria desde 2021 y que de hecho el gobierno Duque había pedido investigar al juez que le dio esa medida. Es el mismo juez que lo dejó en libertad, una medida que el gobierno Petro ya pidió revocar. Bueno, ahora, la figura de facilitador, que es con el argumento que lo dejó el juez salir, no existe como tal en la ley de paz total. Santiago, es un poco confuso porque si no hay norma que hable de facilitador de paz, ¿por qué lo nombran facilitador de paz? Esa misma confusión la ha propiciado, creo que el gobierno ha nombrado como 3 tipos de figura bajo el mismo artículo de la ley de paz total, que es el artículo 8, donde dice que se puede nombrar voceros de grupos para que salgan de las cárceles, como gente del ELN y las disidencias. La ha utilizado para nombrar representantes del gobierno como abogados y en este caso el hijo de una parapolítica para facilitar el acercamiento a grupos para hacer la paz. Y también ha estirado como ese concepto para nombrar voceros de paz a jóvenes que están en la cárcel investigados por hechos del paro del 2021. Laura, en términos políticos, ¿cómo ha mutado el poder de los López mientras han estado en la cárcel en Bolívar? Pues el combo de los gatos, que es como se le llama al movimiento de Nilce López la Gata, ha seguido muy vivo. Ya no ella es la mandamás, la dueña y señora de la gobernación de Bolívar, como lamentablemente lo fue durante muchos años, pero siguen teniendo fichas. Hasta hace poco tuvieron en el Congreso de la República a una representante de su cuerda llamada Karen Cure por el Partido Cambio Radical, y para no irnos muy lejos, el año pasado, a través de un alfil, reconocido alfil de los gatos llamado Hugo Rada, se montaron al bus nada menos y nada más que de la campaña del actual presidente Gustavo Petro. Claro, vía Roy Barreras y Alfonso Prada en mayo de 2022. Santiago, hay mucha especulación sobre por qué el gobierno Petro otorga esta figura. Por allá en 2009, el hoy presidente dijo que si llegaba a la Casa de Nariño, le iba a garantizar una vejez tranquila a la Gata si reparaba a las víctimas. ¿Qué tan seguro es esto?
Bueno, ni el gobierno ni el alto comisionado han dicho claramente qué es lo que hará con Alfonso López o, digamos, por qué le otorgan esa figura a él. Entonces por eso salen tantos ruidos, tanto así que le dio el papayazo de nuevo al fiscal Francisco Barbosa para levantar dudas sobre la paz total, porque no es claro con qué grupo criminal iba a hacer esas labores de facilitación. En principio, el argumento del gobierno parece apuntar a que no le dieron la libertad para cumplir una promesa a la gata. Y además, prueba de eso es que pidieron al juez que revoque la medida de libertad a este señor. Una de las dudas que nos quedan es justamente a qué grupos pueden ser cercanos los López. Pues esa es la duda porque el gobierno dice poco. Sí. Pero sí hay muchas pruebas de que hay una conexión delincuencial entre esa familia y los grupos paramilitares en el Bolívar. Su papá fundó unas Convivir, su hermano también está procesado por la parapolítica y su mamá pues en las mismas. Linda familia. No deja de ser curioso que Antonio Correa, senador de la U y quien arrancó su carrera política con la gata, y Juan Fernando Petro, que es el hermano del presidente, hayan creado un proyecto de ley para narcos y exparas para que pudieran entrar a la JEP, ¿no? Y todo ocurre, Tatiana, en un contexto muy opaco de conversaciones en las cárceles, que se habla de un cartel de abogados que cobran narcos para entrar a la paz total como gestores de paz, aclaraciones del comisionado Rueda de que hay trampas y se quiere pescar en río revuelto, y sin una ley de marco de sometimiento que establece las reglas de este juego. Bueno, el presidente ya dijo que será presentada el próximo 15 de febrero. Finalmente, Laura, ¿qué lectura política se puede hacer de esta designación como verificador o facilitador, que será hasta marzo, pero igual está ocurriendo en momentos de precampaña regional? Pues es un asunto bastante llamativo, Tati, sobre todo si lo unimos con otra cosa que ha sucedido. En las últimas semanas ya son 3 las estructuras lideradas por personajes cuestionados que reciben beneficios judiciales, cuyas cabezas reciben algún tipo de beneficio judicial, estructuras que apoyaron la campaña de Petro. Entre ellas está la de Eduardo Pulgar, excongresista condenado por corrupción, que recordemos recibió el beneficio de la casa por cárcel recientemente, Bernardo El Ñoño Elías, que fue trasladado de la cárcel a una guarnición militar en Sucre, y ahora sucede esto con el hijo de la gata, como señalas tú. Eso es un asunto bastante llamativo y que genera bastantes preguntas alrededor de si eventualmente el apoyo que le dieron a la campaña Petro pues tendría que ver con algunos de estos beneficios que están recibiendo las cabezas de estas estructuras cuestionadas. Se vienen las regionales y se viene este proyecto y cada movida cuenta. Laura, Santiago, un gusto como siempre tenerlos por acá y feliz Día del Periodista. El gusto es mío, un abrazo. Gracias, Tatiana, encantado siempre estar en Huevos. Y arranca el día con estas movidas. Golpe de Estado en el Partido Conservador. 10 de los 18 miembros del directorio sacaron a su jefe, al senador Carlos Trujillo, y nombraron a Efraín Cepeda, también senador. La movida es un revés para la coalición de Gustavo Petro en el Congreso. Trujillo fue quien llevó al partido de derecha a la alianza con la izquierda, pero había quejas de que solo estaba beneficiando a sus amigos. Y el gobierno y la disidencia de Iván Mordisco acordaron los protocolos del cese el fuego bilateral. Un acuerdo clave es que no van a estar en zonas urbanas. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana encuentra su desayuno político favorito, que también puede recibir en el YouTube de La Silla. Soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.